Mi nombre de pila es Jover Antonio Ojeda Pacheco, contador público egresado de la Universidad Popular de César Seccional Aguachica, especialista en gerencia tributaria de la Universidad Santo Tomás de Aquino. La reforma tributaria Ley 1607 del 2012 trajo cambios con respecto al libro tercero del Estatuto Tributario IVA. Estos cambios son: algunos bienes y servicios cambiaron con respecto al IVA. El periodo fiscal, los impuestos descontables, la propiedad horizontal, términos para evitar la devolución del saldo a favor, el prorrateo para determinar el saldo a favor objeto de devolución cuando se tienen ingresos del artículo 481 y otros ingresos grabados, la devolución del IVA descontable en la adquisición de bienes de capital y la base gravable especial. Bienes y servicios que cambiaron con respecto al IVA. Tenemos que algunos bienes y servicios pasaron a ser excluidos. Aquí tenemos los bienes que en el artículo 424 quedaron como excluidos. De estos bienes me causa un grado de admiración o un grado de detalle la partida 1905, que antes de la reforma tributaria se denominaba PAN. Después de la reforma tributaria, la norma lo hizo más expreso con el concepto de PAN y le dio ciertas características que antes no estaban configuradas en la norma. También se encuentran excluidos los dispositivos móviles inteligentes llamados tablets, cuyo valor no excede de 43 VTs. Esto coincide con la tendencia de que también los computadores que tengan un valor inferior a 82 VTs están excluidos. Se encuentran también excluidos los vehículos automotores destinados al transporte público pasajero que sean para reposición, pero únicamente tendrán derecho a este beneficio los pequeños transportadores propietarios de menos de 3 vehículos y solo para efectos de la reposición de uno solo. ¿Qué significa esto? Que si una persona, transportador pequeño, tiene 2 vehículos y va a reposicionar los 2, solamente beneficia a uno de esos 2 vehículos. Y que luego que el gobierno nacional a través del Ministerio reglamente el tema, o sea, toca esperar el reglamento. El asfalto está excluido. También los objetos con interés artístico, cultural, histórico comprados por parte de los museos que integran la Red Nacional de Museos y las entidades públicas que posean administran estos bienes. Quiere decir que si no lo compra ninguna de estas entidades, estos objetos artísticos estarán grabados a la tarifa del 16%. Los cuadernos de tipo escolar era una partida que estaba exento en el artículo 477, se encontraba, pero la nueva reforma los excluyó del artículo 477, pero al mismo tiempo adicionó al artículo 481 del literal F, y en ese literal encontramos que los productores de cuadernos de tipo escolar de la subpartida 48-2020 se consideran exentos, por lo tanto tienen derecho de devolución de IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que la producción y comercialización de cuadernos está exenta y que el productor tiene derecho de devolución del IVA, pero los que ahí en adelante siguen, el producto es excluido. Servicios que pasaron a ser excluidos de IVA, artículo 476. Tenemos que el numeral 4 dice que el servicio telefónico local, antes de la reforma tributaria, teníamos que únicamente los 250 minutos, los primeros 250 minutos estaban excluidos, pero con la nueva reforma tributaria pasó a 325 minutos que se encuentran excluidos. ¿Qué quiere decir? Que 75 minutos pasaron de ser grabados a excluidos. Servicios que pasaron a ser excluidos. En el numeral 6, los servicios de educación fueron ampliados y dice, igualmente están excluidos los servicios de evaluación de la educación y de evaluación de aplicación de exámenes para la selección y promoción de personal. Ojo, prestados por organismos o entidades de la administración pública. Esa es la condicional para que esté excluido, que sean prestados por organismos de las entidades de la administración pública. Servicios que pasaron a ser excluidos. El numeral 12 del artículo 476 sufrió lo siguiente. Se modificó el literal F y se adicionaron otros literales. Por ejemplo, en el literal F no existía el corte y recolocación manual, era mecanizada. En la nueva reforma se incluyó el corte y recolocación manual y mecanizada de productos agrícolas, o sea que la parte manual ya está excluida. Al mismo tiempo se adicionaron y no se modificaron algunos literales, porque muchas personas creían que cuando se adicionaron los literales G, H, I y J era que se cambiaban los anteriores. No, no, no. Ustedes van a encontrar en este numeral 2, el artículo 476, 2G, 2H, 2I y 2J. Entonces, ¿qué significa? Que estos nuevos literales que se sumaron a los que ya están en el numeral 2, el artículo 476, están excluidos.
En el artículo 426 encontramos otros servicios excluidos. Dice, cuando en un establecimiento de comercio se lleven a cabo actividades de expendio de comida y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías, para consumo en el lugar, ojo, para consumo en el lugar, para llevar o a domicilio, está grabado. Perdón, está excluido. Pero está grabado con otro impuesto que se llama Impuesto Nacional al Consumo, que eso lo encuentran ustedes en el artículo 512, raya 1 del Estatuto Tributario. Quiere decir que el servicio de restaurante, el servicio de cafetería está excluido de IVA, pero quedó grabado con el Impuesto Nacional al Consumo, al que hace referencia el artículo 512, raya 1 del Estatuto Tributario. El numeral 22 también quedó excluido. Entonces, las operaciones cambiarias de compra y venta de divisas, así como las operaciones cambiarias sobre instrumentos derivados financieros. Servicios y bienes que pasaron a ser exentos. Aquí tenemos los bienes que están en el artículo 477 que pasaron a ser exentos. De estos me causa una dedicación mayor la partida 0102, animales vivos de la especie de bovina. ¿Por qué? Excepto lo de lidia. ¿Por qué? Porque esta partida está en el artículo 424, por lo tanto era excluida. Entonces, al pasar al artículo 477, los productores, según el artículo 440 del Estatuto Tributario, tienen derecho a devolución del IVA por la actividad que ejecuten de acuerdo a la partida 0102. Se adiciona, como le venía diciendo, el literal F del artículo 481 fue adicionado y dice que los diarios y publicaciones periódicas impresos, incluso ilustrados o con publicidad de la partida 4902 está exento. ¿Qué significa? Esto anteriormente estaba excluido. Quiere decir que todos los periódicos que informan a los colombianos día a día para su elaboración se encuentran exentos. Quiere decir que tienen derecho a devolución IVA por toda la materia prima que compran para su producción. También se encuentra exento el literal C del artículo 481, servicios que se han prestado en el país y se utilizan exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocio o actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos señalados en el reglamento. Volvemos a esperar el reglamento. Ese mismo parágrafo, en ese mismo literal hay un parágrafo que dice que en los casos de servicios relacionados con la producción de cine y televisión y con el desarrollo de software, quiere decir que eso lo cobija la exportación de servicios. El literal D también se encuentra, es el artículo 481, se encuentran los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en territorio colombiano. Originados en paquetes vendidos por agencias, operadores y hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo según sus funciones asignadas de acuerdo con lo establecido en la Ley 300 de 1996. De igual forma, los paquetes turísticos vendidos por hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo a las agencias operadoras siempre que los servicios turísticos hayan de ser utilizados en el territorio nacional por residentes en el exterior. Estamos incentivando el turismo a través de considerarlo un servicio exento, hacerlo competitivo. Servicios que pasaron a ser exentos. En el artículo 477 hay un literal H, dice los servicios de conexión y acceso a internet desde redes fijas, suscriptores residenciales de los estados 1 y 2. Este servicio anteriormente estaba excluido, pasa a ser exento. Pasaron a la tarifa general. Estas partidas se encontraban en el artículo 424. Ya no se encuentran en el artículo 424. Tampoco los encontré en una tarifa diferencial y tampoco están en el artículo 477 como viene exento. Por lo tanto, estas partidas quedaron grabadas a la tarifa del 16%. En el artículo 198 derogó algunos artículos del Estatuto Tributario, entre ellos el artículo 470 y el 471. Habla de unos bienes y servicios. En el artículo 470 habla del servicio de telefonía celular que estaba grabado a la tarifa del 20%, pero una sentencia del Consejo de Estado, ¿sí? C-133, de la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Por lo tanto, se estaba cobrando una tarifa del 16%. Y están los bienes del artículo 471 que eran tarifas diferenciales. Estos bienes todos quedaron grabados a la tarifa del 16%. Y la diferencia para completar la tarifa del 20, del 25 y el 35 se creó un impuesto de carácter nacional que se llama Impuesto Nacional al Consumo, y para estos bienes unos quedaron grabados al 8 y otros grabados al 16%.
excepto las motocicletas y motos con motor superior a 180 centímetros cúbicos, los cuales quedaron grabados únicamente al 16% porque quedan grabadas con el impuesto nacional al consumo las motocicletas con un motor superior a 250 centímetros cúbicos. Servicios que pasaron a la tarifa general. En el artículo 468-3, que fue modificado por la ley, se encontraban estos servicios: el servicio de clubes sociales o deportivos de trabajadores y de pensionados, y el servicio de alojamiento prestado por establecimientos hoteleros y hospedaje. Estos estaban al 10. Al no estar en el artículo 468-3, que es la tarifa del 5%, actualmente quedaron grabados la tarifa del 16%, lo cual es la norma general. También lo cobija la norma general. Las comisiones percibidas por la colocación de los planes de salud del sistema de medicina prepagada, que estaban al 10, pasaron al 16%. Y en ese mismo artículo, en el 468-3, que estaban al 10, quedaron al 5, pero que ya no se encuentra este numeral, el servicio de arrendamiento de locales comerciales pasó del 10 al 16%. Pasaron a tarifa del 5%. En el artículo 468-1 estaban los bienes grabados al 10%. La nueva reforma los convirtió al 5%, como el café, maíz y arroz industrial, maíz y arroz para uso industrial, chocolates, pastas alimenticias, harina, preparaciones alimenticias, y se incluyeron las herramientas agrícolas que la ley 450 del 2012 la había considerado grabadas al 16%, ahora la pasaron al 5%. Las máquinas de aparatos, artefactos agrícolas también quedaron al 5%. Los vehículos eléctricos, los taxis, automóviles eléctricos, ¿qué más? Los chasis de los vehículos automotores eléctricos, las carrocerías de vehículos automotores eléctricos, quedaron grabados al 5% siempre y cuando se utilicen para transporte público, dice la norma, únicamente para el transporte público. Servicios que pasaron a la tarifa diferencial del 5%. Está el seguro agropecuario. Y hay uno muy particular, dice: los servicios de vigilancia, supervisión, consejería de aseo y servicios temporales prestados por personas jurídicas constituidos con ánimo de alteridad, bajo cualquier naturaleza jurídica, las previstas en el numeral 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario. Miremos cuáles son. En el numeral 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario encontramos lo que son las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. Esas personas jurídicas tendrán un IVA del 5% en estos servicios, siempre y cuando estén vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, cuyo objeto social exclusivo corresponde a la prestación de servicios de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, Supervisión, Consejería de Aseo y temporales de empleo autorizados por el Ministerio de Trabajo. Siempre, ojo, siempre y cuando los servicios mencionados sean prestados mediante personas con discapacidad física o mental en grados que permitan el adecuado desempeño de labores, y la entidad cumpla con todas las obligaciones laborales y de seguridad social en relación con sus trabajadores que deben vincular mediante contrato de trabajo. Esto, cumpliendo con todos estos requisitos, el servicio está grabado al 5%. Periodo fiscal. El artículo 601 del Estatuto Tributario fue modificado y salieron 3 periodos fiscales. El primer periodo fiscal dice declaración y pago, ojo, pago, anteriormente no existía la palabra pago, declaración y pago bimestral. ¿Para quién? Para aquellos responsables que el año inmediatamente anterior hayan tenido ingresos iguales o superiores a 92.000 VT, algo así como 2.396.508 millones de pesos. Y también deberán declarar bimestral los responsables que trata el artículo 477 y 481 de este Estatuto Tributario. Declaración cuatrimestral, dice: los responsables que a diciembre 31 del año anterior hayan tenido ingresos iguales o superiores a 15.000 VT, algo así como 390.735.000, pero inferiores a los 92.000, 2.396.508.000, deben declarar cuatrimestralmente, y los periodos son enero, abril, mayo, agosto y septiembre, diciembre. Y por último, en el cuento del periodo fiscal salió un periodo anual. ¿Quiénes están obligados a declarar anualmente? Dice: las personas cuyos ingresos brutos del año inmediatamente anterior hayan sido inferiores a 15.000 VT, algo así como 390.735.000. En el periodo será equivalente al año gravable enero a diciembre. Los responsables aquí mencionados deben hacer pagos cuatrimestrales sin declaración. Ojo,
pagos cuatrimestrales sin declaración a modo de anticipo del impuesto sobre la renta. Los montos de dichos pagos se calcularán y pagarán teniendo en cuenta el valor total pagado a 31 de diciembre del año gravable anterior. Quiere decir, el valor a pagar que le dio en la declaración de IVA del año 2012. Súmelo y a ese valor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer un pago en mayo, que es el 30% del total de los IVA pagados. Hacer otro pago en septiembre por el 30% de los IVA pagados del año a 31 de diciembre del año anterior, y un último pago que corresponde al saldo por impuestos sobre las ventas efectivamente generadas en el periodo gravable y que deberán pagarse al tiempo con la declaración de IVA. O sea, al mismo tiempo que presenta la declaración de IVA deberás pagar el saldo, descontando los otros 30% y 30% que ya cancelaste como anticipo. Aquí hay algo muy importante: en caso que el contribuyente de un año a otro cambie de periodo gravable de que trata este artículo, deberá informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de acuerdo al reglamento. Tenemos que esperar la reglamentación y cómo se debe informar. Impuestos descontables. El artículo 485 del Estatuto Tributario fue modificado y ya quedó así. Dice, es descontable el impuesto sobre las ventas facturado al responsable por la adquisición de bienes corporales, muebles y servicios. Esta norma automáticamente eliminó el prorrateo de acuerdo a las tarifas diferenciales, que esto estaba en el artículo, en el decreto 522 del 2003. Entonces ya no es necesario prorratear por tarifa. ¿Por qué? Porque usted puede, todo el IVA de las compras que usted hizo para generar su actividad productora de renta, usted lo puede llevar como descontable en la declaración de IVA. No importa que sea mayor al IVA que usted venda. Por ejemplo, si usted vende bienes al 5 y compró servicios o compró cosas con una tarifa del 16%, puede incluir el total de del IVA descontable, que no tiene ningún inconveniente. Lo mismo pasa con el impuesto pagado en la importación de bienes corporales. Esto eliminó el prorrateo por tarifa diferencial. Propiedad horizontal. La ley 675 del 2001 creó inconvenientes y muchas personas decían que la propiedad horizontal no era responsable de IVA. Entonces el gobierno, para seguir evitando esos problemas que fueron hasta el Consejo de Estado, adicionó el artículo 462-2 del Estatuto Tributario diciendo que responsabilizan los servicios de parqueo prestados por las propiedades horizontales. En el caso del impuesto sobre las ventas causado por la prestación directa servicio de parqueo o estacionamiento en zonas comunes por parte de las personas como propiedad horizontal o son responsables del impuesto la persona jurídica constituida como tal. Quiere decir que las personas jurídicas que prestan el servicio de estacionamiento y de parqueo deben cobrar el 16% y consignárselo al Tesoro Nacional y declarar su respectiva IVA. Términos para solicitar la devolución de IVA. Entonces yo coloqué estas 4 características que se tienen en cuenta para solicitar la devolución de IVA. Los productores de bienes, el artículo 477. El artículo 477 en su parágrafo 2 dice que los productores de los bienes que trata el presente artículo podrán solicitar la devolución de IVA pagado 2 veces al año. Dice que la primera corresponderá a los primeros 3 bimestres de cada año gravable. Podrá solicitarse a partir del mes de julio, pero ojo, previa presentación de las declaraciones bimestrales de IVA correspondiente y la declaración del impuesto a la renta del año inmediatamente anterior. O sea, los IVA de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, usted lo puede solicitar en julio, siempre y cuando ya haya presentado la declaración de renta del año anterior. Y una segunda solicitud que la puede hacer una vez presentada la declaración correspondiente al impuesto sobre la renta y completado del correspondiente año gravable y las declaraciones bimestrales de IVA de los bimestres respecto a los cuales se va a solicitar la devolución. Quiere decir que los bimestres julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, usted los puede solicitar siempre y cuando ya haya presentado la declaración de renta de ese año correspondiente a las mismas declaraciones de IVA. Pero si los productores de bienes exentos, de que trata el artículo 477, tengan el sistema de facturación electrónica y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN para la aplicación de dicho, lo adopten y utilicen involucrando a toda su cadena de clientes, entonces aquí dice la norma que la devolución será bimestral. O sea, los productores del artículo 477 ya no lo harán 2 veces al año, sino bimestral, siempre y cuando tengan el sistema de facturación electrónica y
e involucren a toda la cadena de clientes y proveedores. También los productores del artículo 477 podrán pedir la devolución de IVA bimestral. Dice, en el caso de los productores de bienes exentos que trata el artículo, podrán pedirlo bimestral, salvo que el responsable ostente la calidad de operador económico autorizado en el término, caso en el cual la devolución podrá ser solicitada bimestralmente. ¿Qué significa? Que si el productor de bienes exentos del artículo 477 es un operador económico autorizado en los términos del decreto 3668 del 2011, en este evento podrá solicitar bimestralmente la devolución de su IVA. Devolución bimestral. El artículo 489 dice que en el caso de las operaciones que trata el artículo 481 del Estatuto Tributario, sin perjuicio de la devolución del IVA retenido, habrá lugar a descuentos y devoluciones bimestrales, únicamente cuando quien efectúe la presión se trate de un responsable del impuesto sobre la venta según lo establecido en el artículo 481. O sea que los productores o las personas que tengan bienes del artículo 481 tendrán derecho a que se le devuelva el IVA bimestralmente. Ahí tenemos a los diarios y periódicos de circulación que quedaron exentos en el literal F del artículo 481. Devolución, término para citar la devolución de saldo a favor cuando tenemos exceso de retención en la fuente. Entonces, la norma 1607 del 2012 no tocó ese tema. Entonces nos vamos a la norma general, que es el artículo 854 del Estatuto Tributario. Dice, término para citar la devolución de los saldos a favor. Dirá, a más tardar dentro de 2 años después de la fecha de vencimiento del término para declarar. Entonces, cuando tenemos exceso de retención en la fuente, tenemos que hacerlo por este valor. Estamos hablando cuando nos practican retenciones y somos el régimen común, nos practica un gran contribuyente, una entidad del Estado, etc. Por exceso de tarifa responsable de bienes y servicios del artículo 468 y 468 a la 3. Dice el artículo 485 en su parágrafo. Dice que los saldos a favor en IVA provenientes de los excesos de impuestos descontables por diferencia de tarifa que no hayan sido imputados en el impuesto sobre las ventas durante el año o periodo grabable en el que se generaron, se podrán solicitar en compensación o en devolución una vez se cumpla con la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al periodo grabable del impuesto sobre la renta en el cual se generaron los excesos. ¿Qué significa eso? Que si los excesos corresponden, los excesos por tarifa o diferencia de tarifa corresponden a las declaraciones de IVA del año 2013, el que estamos viviendo, la persona responsable y que venda esos productos tendrá derecho a la devolución de IVA cuando presente la declaración de renta del 2013, o sea, en el 2014. Entre más me demoro en presentar la declaración de renta del 2013, más tiempo demoro en pedir la devolución de determinado saldo a favor. Prorrateo para determinar el saldo a favor objeto de devolución cuando se tienen ingresos del artículo 481 y demás ingresos grabados. Hablábamos que el artículo 485 al ser modificado había eliminado el prorrateo por tarifa diferencial, pero ahora se creó un prorrateo para pedir la devolución del saldo a favor originados por ingresos del artículo 481. Miremoslo. El artículo 481 dice: se determina, ¿cómo se hace? Primero se determina qué porcentaje de los ingresos del artículo 481 hacen parte del total de los ingresos brutos. Ese porcentaje que nos da se lo aplicamos al total de los impuestos descontables del periodo donde se me originó el saldo a favor. Si el monto es inferior al saldo a favor, puedo solicitar ese monto. Y si es superior, solamente puedo solicitar hasta el monto del saldo a favor. Miremos el ejemplo. Durante el periodo grabable, este responsable tuvo ingresos de 1.999.510.000. De esos 1.999.510.000, sus ingresos por el artículo 481 por exportación están alrededor de los 568.740.000. Eso corresponde al 28.44%. Entonces, el IVA descontable del bimestre me dio 272 millones de un total de compra de 1.700. Entonces, el 28.44 se lo aplico a 272 millones y me dice que el saldo a favor del periodo a citar bimestralmente son 77.366.595. Pero como el saldo a favor es 134.965, puedo solicitar todo el total.
El resto del saldo a favor que me queda aquí, 57.597.405, debo importarlo en la declaración siguiente o mirar a ver por qué se me originó este saldo a favor. Puede ser por artículo del 477, por exceso de tarifa diferencial, pero únicamente se podrá solicitar por exportaciones este monto del saldo a favor en devolución. IVA descontable en adquisición de bienes de capital. Dice que los responsables del régimen común podrán descontar del impuesto sobre la renta, el IVA causado y pagado en adquisición o importación de bienes de capital a lo largo de cada vigencia fiscal. Los bienes de capital son aquellos que me ayudan a producir los bienes de consumo, que se cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo. Este descuento se solicitará en la declaración de renta a ser presentada el año siguiente en el cual se adquiera o importe el bien de capital. No me coloca límite de tarifa. Todo el IVA que yo pago lo puedo llevar como descontable en la declaración de renta. Base gravable especial. Este artículo 462-1 ha sido reformado una y otra vez. Primero arrancó con el AIU, después con el total de servicios el 16% y ahora vuelve al AIU. Entonces, para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, esta coma no existía anteriormente. Autorizado por la Superintendencia de Vigilancia Privada, los servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio de Trabajo y en los prestados por las cooperativas de precooperativas de trabajo asociados en cuanto a mano de obra se refiere, las vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga a su vez a las cuales se le haya expedido resolución de registro por parte del Ministerio de Trabajo. La tarifa será de ¿qué? Del 16% sobre la parte del AIU, Administración de Imprevisto y Utilidad, que no podrá ser inferior a ¿cuánto? Al 10% del valor del contrato. En pocas palabras es el mismo 1.6. Bueno, señores, he terminado mi pequeña conferencia sobre los cambios que tuvo la ley 1607 con respecto al IVA. Que mi Dios los bendiga. Chao.